Bueno, esta capacitación surgió en realidad para los maestros de escuela bíblica de nuestra congregación, pero después estábamos hablando con Pablo de poder abrirlo, porque capaz que hay otras personas que también tienen ganas de sumarse a esto de las nuevas herramientas que la neurociencia está aportando a la educación. Y el tema de ponerlo en mi estado, y creo que Ricky también lo puso en el suyo, hizo que también se sumaran otras personas. Así que a Miriam, a Dey, que no conozco, a Agustina Díaz. Bueno, a todos ellos, bienvenidos y por favor siéntanse con libertad para también participar, ¿sí? Así que, si les parece, largamos. Voy a empezar con una pregunta. Estamos hablando de escuela bíblica y nosotros sabemos que el antiguo rol del maestro, que era, digamos, ser un poco en el aula como el cúmulo de todo el conocimiento, estaba delante de los alumnos justamente para transmitir ese conocimiento a ellos, ya no existe más. Porque ahora el conocimiento no solamente secular, sino también el conocimiento bíblico, está al alcance de todos. Hoy podemos consultar para cualquier duda que tengamos en Internet, tenemos cantidad de mensajes de los temas que querramos en YouTube, podemos ver historias bíblicas contadas o relatadas a través de videos que son obviamente muchísimo más atractivos que una maestra parada adelante con un visual. O sea que tenemos cantidad de recursos, el alumno tiene cantidad de recursos. Entonces, viste, considerando esta realidad que es así, mi pregunta, y entonces por favor les pido que abran el micrófono y contesten a ver qué les parece, es, considerando esto, ¿cuál sería para ustedes la función que hoy tendría que tener un maestro de escuela bíblica? Está difícil, ¿eh? Le pregunto esto porque las cosas cambian. ¿Nosotros como maestro cambiamos o tenemos las mismas formas de enseñar que hace, qué sé yo, podríamos decir hasta 100 años atrás? En realidad, la función del maestro siempre es enseñar. Lo que pasa que lo que va cambiando son los métodos y las formas de enseñanza, pero la función es siempre la misma. Pero ¿cómo enseñás? O sea, ¿enseñar significa que el otro aprende En- necesariamente? lo que pasa que no es lo mismo enseñar que transmitir conocimientos. Bueno, a ver, ¿qué diferencia hay? A eso me gustó. Es que muchas veces se cree que enseñar es transmitir conocimiento solamente, y enseñar no es transmitir conocimiento. Conocimiento lo puedes encontrar en cualquier lado. Creo que enseñar es no solo mostrar lo que se sabe y tratar que el otro lo aprenda, sino también guiar y acompañar. Bien, me gustó, me gustó. ¿Quién suma esto? Yo creo también al lado niño, un adolescente, vínculo que va buscando es muy importante. Guillermo, te estamos escuchando muy bajito. ¿Te podés acercar más a tu micrófono? Escúchame. Ahí está. A ver ahora. Sí, yo creía que hay algo muy importante que sería el vínculo que estoy creando con el niño o con el adolescente o lo que sea. Súper importante porque el niño, si yo no creo vínculos, por lo menos yo no lo estaría conociendo y no sabría eh, identificar mediante la palabra de Dios con qué lo puedo ayudar. Y siempre el vínculo, obviamente, yo en la palabra de Dios, uno lo que quiere enseñar también es enseñanzas prácticas y enseñar el amor de Dios, ¿no? Y yo lo tengo que expresar, saber expresarlo, lo tengo que saber. Mi enseñanza tiene que ir siempre eh, con esa cuota de amor de Dios y si no lo puedo conocer o no me, lo que hemos aprendido en los cursos que hemos tenido era que en definitiva tengo que ir un poco más allá, como si fuera una milla más, de, de poder compenetrarme con quién es aquel niño que yo estoy tratando de enseñarle, qué situaciones vive. Hay
cosas mucho más profundas en definitiva, y no es simplemente que yo estoy haciendo que conozca un poquito de la palabra de Dios cada día más, sino que creemos en un método que es transformador. Muy bien. Gracias, Guillermo. Lo que dijiste es tal cual. Es más, iba a ser el tema de otra capacitación, ¿no? El hecho de el vínculo y los afectos que movemos dentro de lo que es el aula. ¿Quién más? Muy bien, gracias, Guillermo. ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Cuál sería la función del maestro hoy en día? Considerando que no somos nada más que transmisores de información. Puede ser que también haya una faceta de facilitar, es decir, ayudar para que el alumno pueda también ir a la palabra y obtener de ahí las verdades, o sea, un poco como facilitarle la cosa. Sí, muy bien. Sí, perfecto. ¿Alguien más? Hoy nos queríamos detener en justamente esto, ¿no? No ser nada más que transmisores de información, porque en realidad vamos perdiendo. Hay mucha información dando vuelta por todos lados. Entonces, ¿cuál es nuestra verdadera función? Nuestra función, o sea, podemos ver mil facetas, pero hoy nos vamos a detener en una función que para mí es primordial, que es el hecho de que los chicos puedan aprender a pensar. Aunque les parezca mentira, no es algo que ocurre naturalmente o habitualmente. Nosotros a veces estamos acostumbrados a escuchar, sobre todo gente grande, cuando mira a los chicos, a los chicos o a los adolescentes, decir, ay, estos chicos son tan inteligentes, nada que ver como cuando nosotros éramos chicos. ¿Por qué? Porque los ve con un celular, sacando y poniendo, y cuando nosotros tenemos, los grandotes, tenemos algún drama, vamos y le preguntamos, y ellos pim, pam, pum, te solucionan todo. Vos habías estado 3 días y medio reventándote la cabeza para ver cómo salía de ese atolladero cibernético, y ellos en 2 minutos te lo resolvieron. Pero la realidad, y estoy hablando en general, por supuesto, la realidad es que los chicos están hiperinformados, tienen una sobresaturación de información, son intuitivos, en general no razonan muchas de las cosas que se les dice, las reciben, reaccionan ante eso, y muchos de ellos tienen actitudes pasivas frente a la vida, lo cual hace que tampoco reflexionen sobre muchas de las cosas que les pasan. Entonces, una de las funciones que debe tener el maestro es el de hacerlos pensar. Y con respecto a esto, ustedes dirán, y bueno, ¿qué tiene que ver la neurociencia con esto? Bueno, la neurociencia nos está aportando un montón de conocimientos que antes no teníamos si queremos ser mejores maestros. Entonces, vamos a empezar hablando de la neuroplasticidad, que es el tema que nos ocupa hoy. Entonces, ahora voy a compartirles pantalla. Ahí estamos. ¿Lo ven bien? ¿Sí? Yo no los veo. Ricky, ¿vos los ves bien? Sí, acá veo deditos, perfecto. Sí, yo Bárbaro. creo que- Bueno, empezamos definiendo, o sea, partamos de la base de que no vamos a dar una clase de ciencia, lo vamos a hacer lo más fácil que se pueda, pero queremos ver qué aportes nos puede dar estos nuevos conocimientos a nuestras clases bíblicas. Comenzamos definiendo lo que es la neuroplasticidad. Es la capacidad que tiene el cerebro para cambiar su estructura y funcionamiento a lo largo de la vida a partir de la interacción con el entorno. Es decir, nuestro cerebro, a partir de las cosas que nos pasan, las cosas que vivimos, las situaciones en las cuales estamos, las necesidades que tenemos, se adapta, no solamente en funcionamiento, sino también en estructura. Por eso podemos decir, o dicen los científicos, que no hay dos cerebros iguales, porque cada uno se adapta al entorno y a lo que le toca vivir. Esto ocurre a todas horas y a lo largo de toda nuestra vida. Entonces se fue por el piso el mito que decía que nosotros nacíamos con una cantidad de X de neuronas y que a medida que pasaba el tiempo, bueno, se podían perder, inclusive una persona que tenía una ACV morían una gran cantidad de neuronas que eran irrecuperables. Bueno, todo eso ya no es más así. Ahora se sabe que las neuronas
se recuperan, o sea, nacen continuamente de neuronas. Por supuesto, en los periodos de la niñez es donde el crecimiento es mayor, pero también se recuperan neuronas y se crean nuevos circuitos que establecen nuevas conexiones entre ellas. O sea que el panorama, desde lo neurológico, cambió notablemente a partir de todas estas cosas que se conocen. Ahora, ¿cómo se logra que un cerebro tenga la capacidad de ser plástico, es decir, de adaptarse a los problemas o a las situaciones que tenemos dentro de nuestro contexto, dentro de lo que sería nuestra comunidad, lo que nos está pasando? Eso ocurre gracias a la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Bueno, miren, yo les tengo una definición, pero se los voy a explicar a partir de esta fotito que hay acá. Para hablarlo en fácil, hagamos de cuenta que esas dos cosas que ustedes ven ahí son como las manitos de las neuronas. Cada neurona recibe un estímulo eléctrico. Ese estímulo que viene del exterior, por ejemplo, una neurona que llega a mi cerebro y está recogiendo lo que estoy escuchando, manda un impulso eléctrico que llega hasta la puntita de la manito y libera lo que se llama un neurotransmisor, es un químico. ¿Pero dónde lo libera? Lo libera justo al lado de la otra célula con la cual se quiere conectar. Esa célula toma esos neurotransmisores y genera un impulso eléctrico que va hacia otra manito que se conecta con otra. De esa manera, el impulso eléctrico va pasando de neurona en neurona, formando gran cantidad de cables, es como un cableado, como una ruta, como una autopista, por donde circula información y donde circula decisiones y cosas que nosotros podemos hacer con nuestro cerebro y que nos permite esa adaptabilidad. Ahora, cuando un grupo de neuronas se da cuenta de que ella, con todas las que están al lado, son siempre las que se prenden, por decir así, o son las que se activan, entonces entre ellas se forma una unión sináptica que es más intensa, más estable y más fuerte. Pero al mismo tiempo, las otras que se hacen irrelevantes porque son poco usadas se van como difuminando en el tiempo. Y se los voy a explicar con un ejemplo que me parece que es más fácil de comprender. Vamos a suponer que yo salgo a la mañana de mi casa con el deseo de ir hacia un nuevo trabajo que está en el barrio de Belgrano. Entonces yo salgo, veo dónde estoy parada y digo, bueno, tengo que llegar a tal dirección en Belgrano, quiero llegar a horario y quiero llegar bien. Entonces empiezo a analizar información que yo estuve recolectando, ya sea información que tiene que ver con Belgrano, que yo es un barrio que conozco, más allá de que estuve leyendo Google Maps y ahí me dieron indicaciones de qué colectivo podía tomar. También tengo un tío que es taxista y que me indicó cómo podía hacer yo para ir. Y así, varias cosas. La cuestión es que después de hacer un análisis de toda esa información, yo decido caminar determinadas cuadras, doblar a la izquierda o a la derecha, subirme a un colectivo, decido que sean dos porque así hago más rápido, bajo, luego camino otras cuadras y llego a mi trabajo. Para yo lograr llegar, se produjeron sinapsis, es decir, el encadenamiento de muchas neuronas que hicieron que toda esa información terminara en que yo llegara a mi trabajo. Ahora, si yo esto lo repito todos los días, todas las mañanas hago el mismo recorrido y el mismo recorrido, llega un momento que esas neuronas, como ellas perciben que se unen y digamos, se prenden habitualmente ellas, establecen uniones tan intensas y tan estables que hacen que yo cada vez que salga para ir a mi trabajo, prácticamente ni siquiera piense lo que estoy haciendo. Directamente hago las cuadras que tengo que hacer, doblo a la derecha, doblo a la izquierda, me subo al colectivo, bajo a la parada indicada, y así yo siempre llego a mi trabajo en horario
y haciendo el mismo camino. Ahora, vamos a suponer que yo un día digo, bueno, no, renuncio a mi trabajo, voy a ir a otro, en vez de ser en Belgrano es en Granburg. Bueno, entonces ahí, ¿qué pasa? Yo otra vez voy a tener que recolectar información, ahora ya no voy en colectivo, voy en tren, tengo que hacer otras cuadras, meterme en barrios en donde yo no conocía, voy de vuelta a requerir los consejos de mi tío que es taxista, etcétera, etcétera, y vuelvo a hacer una sinapsis que me permite llegar a Granburg. Pero ¿qué pasa? Esa conexión que me llevaba a Belgrano, con el tiempo se va a ir borrando, porque el mismo cerebro va a entender que ya no se deben ser utilizadas, y entonces otra de las cosas que se descubrió es que la gente a medida que va creciendo se va olvidando más de las cosas. Se pensaba antes que el olvido tenía que ver con un mal funcionamiento del cerebro, pero ahora se sabe que no, que en realidad es el cerebro que, como hace mi celular, me está pidiendo que le deje espacio para que las aplicaciones funcionen mejor. Entonces las cosas que no uso quedan de lado. Ahora, ¿para qué le estoy explicando todo esto? Porque yo, cuando me enteré de esto, me hice la siguiente pregunta. Si la sinapsis es el encadenamiento de todas estas neuronas que me permiten llevar información y me permiten salir de un estímulo o responder a un estímulo del exterior, en el caso del ejemplo sería llegar a mi trabajo, o sea, ese es el estímulo que yo recibo. Todas las mañanas yo quiero llegar a mi trabajo. Y me tengo que encontrar con una respuesta deseada, que es, obviamente, llegar, y llegar bien en horario y llegar correctamente. Bueno, ¿y cómo lo hago? Lo hago a través de sinapsis, es decir, a través de redes neuronales que se formaron y que están fuertes en mi cerebro y logran que yo, cada vez que tengo necesidad de ir a mi trabajo, puedo lograrlo a través de estas redes neuronales que tengo en mi cabeza. Entonces, pensando esto, yo me pregunté, y ahora como maestra de escuela bíblica, y yo digo, mis alumnos y yo misma, ¿podremos responder a una situación cotidiana que puede ser una dificultad, un momento de tensión, una tentación, o lo que ustedes quieran, algo que está ocurriendo en mi entorno? Pero yo quiero responder de una manera que honre a Dios, o sea, de una manera como Él estaría esperando que yo responda. Yo lo podría hacer si logro que esa cadena de neuronas fuerte y estable que hablamos al principio esté basada en los principios de Dios. Si hasta ahí me siguen, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué les parece? ¿Se podría lograr algo así? Bueno, y ahora les voy a pedir que si pueden responder, abran sus micrófonos y respondan a esto. Plástico deriva, porque estamos hablando de neuroplasticidad, ¿no? Plástico deriva de la palabra plástico en griega, que quiere decir moldeable. ¿Ustedes recuerdan algún versículo bíblico que tenga que ver con esto de ser moldeable? El que quiera puede responder. ¿Recuerdan algún versículo que tenga que ver con amoldarse? Yo quiero ser como el barro en manos del alfarero, dice, ¿no? Muy bien, esa no lo había pensado. Excelente. ¿Alguno más? A mí se me ocurre, no me acuerdo ahora la frase, se me mezclan las palabras, pero este que da la idea de decir que tenemos que renovar nuestro entendimiento, ¿no? Que Bueno, no nos Romanos 12:2. con lo que muy bien. aprendimos. No se adapten a este mundo. Tal cual, vos sabés que ese es el que se me ocurrió primero a mí, pero gracias, Daniel, porque el otro no se me había ocurrido. Claro, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Ahora, fíjense qué interesante. No tenía la más pálida idea, Pablo, cuando hablaba de esto, que cuando nos estaba diciendo que no nos tenemos que amoldar al mundo actual, Dios nos estaba dando un cerebro que es capaz de amoldarse. Por eso decían que el cerebro es plástico, porque se amolda.
el plástico justamente le pusieron ese nombre porque tiene la capacidad de amoldarse 100% al molde que le ponen. Ahora, la pregunta es, ¿a qué cosas yo, mi mente, mis neuronas, mi pensamiento, esas redes neuronales que yo puedo crear dentro de mi cabeza, a qué cosas se tienen que moldear? ¿Escucho? Es muy fácil la respuesta, seguramente. Estamos hablando somos maestros de escuela bíblica. ¿A qué cosas nos tendríamos que moldear? O sea, ¿cuál tendría que ser nuestro molde? La palabra de Dios, la Biblia. Claro, obvio, la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? La pregunta sería, si yo necesito moldearme a la palabra de Dios porque mi cerebro está hecho para eso, el tema es, ¿cómo lo logro? Porque entonces yo, digamos, si yo hablo en términos científicos, para lograr moldear mi cabeza a la palabra de Dios, necesitaría hacer sinapsis, es decir, lograr ese entramado neuronal que permite que el conocimiento se me incorpore a mi propia vida. Vamos al ejemplo que di. Yo salgo de mi casa y quiero ir a mi trabajo. Bueno, por más que a mí me den información, vino mi tío, el taxista, y me dio información, vino Google Maps y me dio información, vino un muchacho que vive cerca y me dijo cómo viajar y me dio información. Todo eso no hubiera sido suficiente si yo no analizaba la información, si yo no comparaba, si yo no tomaba decisiones con respecto a tomarme un solo colectivo y caminar, o tomarme dos y bajarme en otro lado, o capaz hasta podría tener la opción de irme en bicicleta o irme en taxi. Hubo un trabajo de pensamiento y reflexión que hizo posible que mi cerebro se amoldara tan perfectamente que me permite cada mañana llegar a mi trabajo. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? No podemos enseñar si no logramos sinapsis, es decir, ese entramado neuronal del que ahora los científicos están hablando. ¿Y cómo se hace para crear sinapsis? Pensar. Es la única forma. Y acá cuando llegamos acá podemos decir, bueno, pero esto, ¿para qué me vine a este curso? Estoy perdiendo el tiempo, esto de perogrullo. Es obvio que hay que pensar. Bueno, pero a veces nosotros los maestros nos tentamos y le tiramos baldes y baldes de información a los alumnos. Y a veces no hay tiempo para pensar. ¿Cuántas veces hemos dado una gran disertación, hemos explicado un texto bíblico, hemos hecho cuadros sinópticos explicando una cosa que la otra, hemos preparado unos PowerPoint que son una locura, pero ¿qué pasa? Bañamos a los chicos en información, lo cual no es necesariamente señal de que los chicos aprendan. ¿Por qué? Porque no sabemos si eso generó ese movimiento neuronal que a hoy los científicos me dicen que es necesario para que se pueda aprender, se pueda uno amoldar a las situaciones del contexto. Es decir, ante las situaciones que todos vamos a vivir, responder de una manera bíblica y que honre a Dios, que es lo que nosotros como maestros queremos lograr que los alumnos. Entonces hoy vamos a ver, sabiendo todo esto, vamos a ver qué, digamos, tips prácticos podemos dar para ayudar a que nuestros chicos piensen en la clase. Entonces, vamos a la primera. Identificar. A ver, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando, lo voy a dar con ejemplos porque me parece que es más fácil. ¿Se acuerdan cuando Moisés estuvo frente a la zarza que ardía? Ahí Dios se le presentó y le dijo que él quería que él fuera el libertador del pueblo, ¿no? Bueno, ahora, si vamos a Éxodo 3, ahí vemos que él tuvo 5 aptitudes a través de 5 respuestas que él dio, donde mostró, primero, que se sentía insignificante, porque yo tengo que ir. Después le dijo que él no sabía cómo responder, y si le preguntaban, ¿qué iba a contestar? Después vio el futuro
la verdad que muy negativamente, porque dijo, cuando yo hable nadie me va a creer. Después se sintió incapaz, porque él dijo que él no podía hablar porque era tartamudo, era difícil, tenía dificultades para hablar. Y por último quiso zafar porque dijo, bueno, ¿y por qué no envías a otro? ¿No es mejor? Ahora, nosotros podemos identificar esas actitudes de Moisés frente a la zarza, se las podemos explicar, como lo hice yo, en menos de un minuto, y podemos preguntarle a los chicos, ¿no es verdad que estas actitudes a veces las tenemos nosotros? Pero pregunto, ¿no hubiera sido mejor que ellos las descubrieran a partir del texto? Capaz que hasta podríamos dramatizar la situación, generar diálogos, pero el hecho de que ellos sean las que las descubran, seguramente se van a sentir más cerca del concepto, de la situación y de vivir eso, que si se los explico yo. A veces nosotros queremos dar tanto contenido y el tiempo es tan acotado que nosotros le metemos pata y le damos y le damos y le damos cosas y es como que termina la clase y digo, ay, bueno, pero te dije todo, no me quedé con nada. Pero al final de cuentas tenemos que pensar, este chico o estos chicos, estos adolescentes o estos adultos que están adelante mío, más allá de la información que recibieron, ¿han pensado, han reflexionado sobre eso? ¿Y qué relación tiene todo lo que acaban de saber con respecto a sus vidas? Entonces, ponerse adelante de un texto o adelante de una situación y tratar de identificar actitudes, respuestas, valores, está muy bueno. Eso mueve las neuronas. Vamos a la segunda. Investigar. No solamente se puede dar la posibilidad de que hagan una investigación sobre un texto bíblico, también se puede ver algún tema que a ellos les interese, también pueden investigar sobre por ejemplo, una posible contradicción de la Biblia. Entonces preguntarle, ¿será verdad lo que se dice con respecto a tal cosa? A ver, investiguen por qué es verdad, por qué algunos dicen que es mentira. O sea, tratar de que ellos vayan al texto y se involucren y investiguen. Otra cosa, que ellos se pregunten, es decir, darle, por ejemplo, supónganse que estamos viendo 2 Corintios 5:17, de manera que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Entonces repartimos papelitos que tienen preguntas: ¿qué, dónde, cuándo, por qué, para qué, qué significa? Entonces, empezar adelante de ese versículo a preguntarse, ¿qué es estar en Cristo? ¿Qué es ser una nueva criatura? ¿Por qué las cosas viejas pasaron? ¿Qué significa? Y así, imagínense que esto abre una cantidad de conceptos que van más allá del versículo en cuestión. Y son temas que pueden investigar, temas en los cuales uno se puede meter y empezar a escarbar y sacar otras connotaciones que tienen que ver con nuestra vida de todos los días. O sea que pedirle al alumno que él mismo se haga preguntas es buenísimo. Y les quiero contar otro tip con respecto a las preguntas, que a mí me sirve mucho. Con esto de dejar que los chicos piensen, seguramente a ustedes les debe pasar que ustedes dicen, bueno, a ver, y empiezan a hacer una pregunta. Entonces, cuando ustedes empiezan a preguntar, ya hay chicos que están así, levantando la mano porque quieren contestar. Y hay otros que no se les mueve un pelo. Entonces, en general, cuando nosotros terminamos de hacer la pregunta, ¿quién va a responder? El ansioso, el que ya levantó la mano. Entonces, está bueno reconocer que hay dos tipos de respondedores, digamos así. Está el respondedor osado, que es el que apenas termina de hacerse la pregunta, él no sabe de qué se trata, pero él sabe que a medida que abra la boca, él va hilvanando una respuesta y la va a dar primero. O sea que él da la respuesta a medida que va hablando. Pero después tenés el respondedor más cauto, que es el pibe que
hasta que no tiene elaborado algo en la cabeza, no te va a abrir la boca para decírtela. Entonces, si nosotros queremos que todos piensen y que el cauto no se vea apabullado por el osado, entonces estaría bueno que cuando nosotros hacemos las preguntas, hacer la pregunta y decir, ahora les doy unos segundos para que la piensen. Y después, ahí me contestan. Entonces le damos tiempo al más cauto, al que se quiere primero ordenar en la cabeza, para que luego hable. Y de esta manera tenemos a todos pensando. Vamos con otra forma de hacerlos pensar. El análisis de casos. Nosotros, por ejemplo, en los superviernes usamos un semáforo, el pensáforo, perdón. El pensáforo. El pensáforo no es ni más ni menos que un semáforo. El semáforo tiene 3 colores, ¿no? Rojo, amarillo y verde. Entonces, con eso, ¿nosotros qué hacemos? Le decimos a los chicos, le ponemos una foto de un chico que está haciendo tiene alguna actitud, inventamos una historia. También lo podemos hacer con personajes bíblicos. Entonces, le preguntamos, la luz roja te dice para, ¿qué situación, qué actitud estás viendo acá que te llama la atención y que te dice para, pensá un poquito? Los chicos analizan la situación. A veces te contesta cualquier cosa, muchas de las veces te contesta cosas muy interesantes, es más, a muchas me sorprenden porque contestan cosas que yo ni se me habían ocurrido. Entonces, una vez que determinamos qué cosas nos están poniendo como un alto, como que presta atención porque esto está, hay algo está mal, que no está funcionando, puede ser una actitud, puede ser una respuesta, puede ser la angustia que tiene el personaje o lo que sea. Vamos al amarillo. Ahí que te dice, presta atención. ¿Cuáles son las opciones que tiene esta persona? Bueno, siempre hay por lo menos 2. Es decir, puede tener una actitud positiva, una actitud que agrade a Dios, puede tener una actitud que no agrade a Dios. Bien. El verde significa en la calle pongo primero y arranco. Acá, ¿cuál sería la situación que te parece a vos que sería la más adecuada? Entonces, se crea un ejercicio en donde el chico se da cuenta, primero, cómo detectar situaciones problemáticas dentro de lo que sería la familia, dentro de lo que sería la escuela. Después, ¿cuáles serían las opciones? Y con eso también estamos enseñando algo que a veces es muy necesario, por lo menos en la situación que se vive ahora, que es el hecho de que los chicos reaccionan, y los grandes también, reaccionan y no piensan antes de actuar. Entonces, al ver la situación problemática, ver cuáles son las opciones y después, ¿cuál de las 2 opciones, por lo menos de las 2 opciones que se presentan, es la más adecuada? ¿Con cuál tengo que responder? Entonces se crea acá, en la cabeza, como un circuito que me permite a mí parar, reflexionar y actuar. Parar, reflexionar y actuar. Parar, reflexionar y actuar. ¿Y por qué lo repito? Porque en la medida que esto se repita, se crea un hábito de conducta. Y esos hábitos de conducta, así como dijimos antes que se crean redes neuronales que cada vez cuando se usan se hacen más fuertes, hay otras que se van por el uso quedando en el tiempo. Eso significa que Dios me dio un cerebro con la posibilidad de cambiar hábitos, de reforzar los buenos y de eliminar los malos. Seguimos, otra cosa que podemos hacer en las clases, comparar. Es decir, por ejemplo, acá me había notado, estamos en el Valle de Ela, hay un energúmeno de 3 metros diciendo barbaridades, amenazando al pueblo de Israel. ¿Qué actitud tuvo el pueblo de Israel ante Goliat? ¿Qué actitud tuvo Saúl? ¿Qué actitud tuvieron los hermanos de David? ¿Qué actitud tuvo David? ¿Por qué no los comparás? ¿Qué había de parecido? ¿Qué había de diferente? A partir de ahí podemos sacar un montón de enseñanzas. Después podemos compararlas con las actitudes que nosotros tenemos frente a grandes problemas, llamémoslo Goliats, que nos aparecen en la vida.
Esa es una forma de hacer que los chicos se metan en la situación y empiecen a comparar. Algo que a mí me encanta, que es resumir. Miren, cuando uno resume, usa mucho la cabeza. ¿Por qué? Primero, cuando yo pido a alguien que resuma, y ojo, esto lo puedo hacer en cualquier momento de la clase, yo puedo parar en cualquier momento de la clase y decir, a ver chicos, ¿quién me dice en una oración lo más importante que está aprendiendo en esta clase? Los chicos tienen que hacer, primero tienen que recopilar en su cabeza todo lo que están recibiendo, toda la información que están recibiendo. Después, tienen que ver cuál les consideran que es más importante, o sea que tienen que comparar. Una vez que tienen la información que les parece más importante, la tienen que resumir porque tienen que decir una oración. Todo eso es una actividad mental que hace que el pensamiento y el conocimiento se vaya incorporando. Eso lo podemos hacer un montón de veces. Más, yo lo podría hacer ahora y decirle, alto, paramos acá. Díganme en una frase qué concepto hasta ahora le ha llamado más la atención. Ustedes van a tener que ponerse a pensar. Sin duda. Y eso es lo que nosotros queremos que se hagan con los chicos. Y por último, y para mí es no, tengo una más, interpretar. Interpretar tiene que ver con muchas de las cosas que hacemos nosotros los maestros y que sería bueno que también lo hicieran los chicos. Nosotros contamos una historia y después decimos, a través de esta historia, a través de esta parábola, el Señor nos está diciendo taca, ta, taca, ta, ta. La interpretamos. ¿Qué pasa si lo dejamos a los alumnos que interpreten? Por supuesto, nosotros vamos a estar ahí. Si dicen algo fuera de lugar, nosotros vamos a ayudar. No le vamos a tirar un zapato en la cabeza, sino que lo vamos a ayudar a que vaya modelando esa respuesta hasta llegar a la correcta. Pero serían ellos los que están interpretando. Y fíjense qué importante que es esto, porque entonces después, cuando nosotros pretendemos que los chicos lean la Biblia en su casa, ellos mismos van a poder hacer una interpretación, porque no nos van a tener ahí para que nosotros, como hacemos siempre, interpretemos lo que ellos están leyendo. Así que sería una forma para que ellos no solamente aprendan, sino para que también aprendan a aprender, porque en su casa van a poder también usar esos circuitos que puedan lograr activar en la clase, también en sus casas, interpretando también ellos la palabra de Dios. Y por último, enseñar a otros. Para mí es la mejor forma de aprender, porque cuando vos le decís a alguien, y esto ustedes no les tengo que explicar porque ustedes son maestros, cuando ustedes necesitan enseñarle algo a otros, primero necesitan entender bien el tema. Segundo, necesitan saber los conceptos más importantes para saber qué quieren transmitir. Y después, eso lo tienen que hacer de manera lógica, de manera fácil, de manera sencilla para que los otros lo entiendan. Eso hace que la actividad mental que nosotros como maestros tenemos al enseñar a otros sea tan profunda que muchas veces nosotros decimos, si el alumno aprende el 5% de lo que aprendí yo preparando la clase, me doy por contenta. ¿Y eso por qué pasa? Porque justamente tratando de recopilar la información para volcársela a otros es cuanto más aprendemos. Qué lindo estaría, ¿no? De que nosotros le podamos decir a los chicos, capaz a esos que siempre van primero y que saben mucho, decir, bueno, la próxima vez vos me vas a ayudar a mí a dar esta clase. O todo lo que aprendimos ahora, por favor, decíselo a él, ahí adelante de todos, como una forma de mostrar el conocimiento y también para que capaz aquel que le cuesta más aprender pueda tener ese trabajo colaborativo de otro propio alumno, otro propio compañero que también le enseñe. De esa manera todos creo que salimos aprendiendo. Así que acá tenemos varias cosas que podemos hacer en nuestras clases. Pedir que identifiquen, que investiguen, que se hagan preguntas sobre el texto, sobre las historias, analizar casos que pueden ser inventados o pueden ser personajes bíblicos. También comparar, resumir, interpretar y también enseñar a otros.
Ahora, en la iglesia de la Paternal, nosotros tenemos, y esto lo cuento porque hay gente que no nos conoce, tenemos un proyecto que se llama el Proyecto Dinamita, que tiene que ver con algo parecido a lo que le pasó a Alfred Nobel, que inventó la dinamita, pero no la podía transportar, no la podía almacenar porque era muy inestable. Entonces logró compactarla dentro de un cartucho de cartón y con eso la podía almacenar, la podía llevar a todos lados, pero no explotaba. Entonces tuvo que inventar la mecha para que nuevamente el poder explosivo de la dinamita pudiera estar accesible. Entonces nosotros también pensamos, ¿cuántas veces llenamos la cabeza de los chicos con historias bíblicas, con versículos? Que está bien, con conocimientos, pero vemos que en el diario vivir ese poder tremendo que tiene la palabra de Dios no explota. ¿Y por qué no explota? Si es altamente poderosa. Y bueno, a veces porque no los ayudamos a pensar. Entonces nuestra misión como maestros, por lo menos es lo que nosotros queremos proponer hoy, es poder dialogar con ellos, ayudarlos a identificar y a proponerles desafíos diarios donde los principios de Dios se pongan en práctica. Eso sería poner una mecha, es decir, que de cada clase ellos se vayan sabiendo que hay un principio que se puede aplicar en estas circunstancias que tienen que ver con mi vida en el hogar, con mi vida en la escuela, en el trabajo, en la facultad, y que tengo que ponerlo en práctica. Por supuesto, la que prende la mecha soy yo alumno. Soy el único que soy capaz de poner en acción ese principio. Pero nosotros como maestros lo que tenemos que hacer es que ellos se vayan sabiendo y habiendo reflexionado sobre todas las posibilidades que da la palabra de Dios para aplicarla a nuestra vida cotidiana y así tener vidas que honren a Dios. Por eso la plasticidad neuronal es la capacidad que nos da Dios para poder cambiar. Me acordaba del versículo que está en Filipenses capítulo 2, que dice, Pablo también, ocúpense de su salvación con temor y temblor. No está hablando de la salvación de la justificación, porque eso ya fue hecho por Dios y no tenemos nada que sumarle a todo eso. Está hablando del proceso de santidad, ¿no? De santificación, en donde nosotros tenemos que cada vez parecernos más al Señor. Pero más adelante dice, porque Él no solamente pone el querer, sino también el hacer por la buena voluntad de Dios. Y yo creo que Pablo tampoco se daba cuenta de que cuando estaba diciendo que Dios no solamente nos da las ganas de vivir de acuerdo a los parámetros de Dios, sino que también nos da el cómo, está en esto también, ¿no? Nos da un cerebro con la capacidad de adaptarse a la palabra de Dios y a las necesidades que tenemos. Es una maravilla, porque ya el Señor dentro de nuestro propio cuerpo ha dejado todo lo necesario para que si nosotros leemos todos los días su palabra, meditamos en ella, reflexionamos sobre nuestra vida, la tomamos como un espejo sobre la cual podamos vernos y compararnos, todo eso va a crear una sinapsis, o sea, un entramado neuronal en donde fácilmente y de una manera poderosa van a circular esos principios y los vamos a poder poner en práctica sin problemas en cada ámbito de la vida. Fíjense qué desafío que tenemos como maestros. Ya no es nada más que dar información, es hacerlos reflexionar sobre la palabra de Dios. Esto era lo que les queríamos compartir hoy, pero antes de terminar, ahora voy a dejar de compartir pantalla. Y les voy a hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué de todo esto que vimos le parece que puede ser positivo para implementar ya mismo en la próxima clase? ¿Qué les parece? Ahora los escucho a ustedes. Creo que el poder utilizar
el qué, el cómo, el dónde, el cuándo es algo fácil como para poder hacer reflexionar y pensar a los chicos acerca, porque esas palabras entran en cualquier historia bíblica. Entonces, creo que es muy útil el poder ayudarlos a pensar y que ellos nos respondan el qué, o el cómo, o el dónde. Eh, Creo que está muy bueno el tema. Gracias, Miriam, gracias. Sí, escucho. Tengo todas mentes pensantes adelante mío, así que seguramente están haciendo sinapsis. Yo sé que está pasando eso. Bueno, yo hablo como la clase de los chicos de la tercera generación. Nuestras neuronas no sé si estarán tan activas como los jovencitos, los chicos, porque ellos son una esponja y reciben. Pero me quedo con cosas positivas de lo que has dicho. Porque primero, cuando mencionaste lo de Moisés, yo creo que todos hemos pasado por ese proceso. Cuando nos volcamos a querer servir al Señor, ¿no es cierto? Con temor, no nos sentimos capaces, nos consideramos insignificantes comparados con los grandes hombres de la Biblia, ¿verdad? Pero también es cierto lo otro que dijiste, que el capacitarnos para transmitir nos hace crecer. Y somos lo que tenemos que entender, pero el detalle está en que te escucha, se lo puedas desgranar en cosas simples que le puedan hacer entender. Por ejemplo, lo que vos mencionaste de una vida nueva, ¿no es cierto? ¿Cómo se refleja? Uno tiene que decir que tiene que cambiar sus hábitos si es que aceptó a Cristo. No puede seguir siendo el mismo con las cosas que sabe que son malas. O sea, ahí ya tiene que pensar y recapacitar. Por ejemplo, otro ejemplo simple, cuando uno habla del granito de mostaza. Ahí nos está dando un ejemplo de cómo debemos crecer. Empezamos chiquititos, pero tenemos un camino y que depende de nosotros si podemos llegar a ser grandes para transmitir a otros. En fin, son pequeñas sutilezas que uno va adquiriendo y va transmitiendo. Ahora, obviamente, como vos has dicho, hay algunos que son intrépidos y se arriesgan a contestar, hay otros que se quedan encerrados y uno no sabe si entendieron o no entendieron, si lo van a aplicar o no lo van a aplicar. En fin, bueno, ese es un breve resumen de lo que yo les transmito. No Bárbaro. sé. Gracias, Rubén, buenísimo. No. Karina, pasemos mate, mientras escuchamos a alguien más. Sí, está bueno, Alejandra, toda la reflexión que hiciste y bueno, la enseñanza también, porque me parece que como está el último punto que dice, primero uno tiene que aprender, ¿no? Como maestro o como alumno, primero, como más que todo como maestro, tiene que aprender uno y después puede enseñarlo. Y en eso yo me quedé en la parte de la interpretación, donde bueno, también está bueno que el mismo alumno interprete, pero ayudándole con distintas versiones, ¿no? Porque a veces uno siempre se queda con alguna versión y bueno, comprender versiones que son más comprensibles. Así que bueno, nada, podría ser eso. También lo otro de comparar, está bueno comparar también haciendo ejemplos de historia de la Biblia, comparando la actitud que tuvieron los personajes. Nada, me parece que muy reflexivo y ayudaría mucho. Gracias, Juan. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? ¿Cómo no? Lo que vos decías de que la riqueza del que uno tiene que estudiar y que tiene que aprender y que tiene que tener un conocimiento rico para poder compartir con el otro, es fundamental, porque yo siempre me acuerdo en la escuela, en la escuela secundaria, cuando venían los profesores y esos que te decían, bueno, ¿qué estuvimos viendo la clase pasada? ¿Se acuerdan?
Y entonces vos le tenías que decir, bueno, vimos fracciones o estuvimos hablando de la línea de tiempo, si serían sociales, pero porque en realidad el tipo no tenía idea de lo que había dado y no había planificado su clase y no tenía una guía o un método para poder transmitir lo que quería, ¿no? Tan distinto al que te hacía la pregunta, induciéndote a que vos dijeras, pero que vos te dabas cuenta que el tipo tenía el conocimiento de lo que te estaba preguntando. Y entonces te hacía una pregunta rica o una pregunta motivadora o utilizaba un recurso que era precioso porque enseguida sacaba lo que habían estado viendo. Entonces es importante, yo tenía una directora cuando empecé a trabajar que me dijo, mira, el planificar produce descanso y el no planificar y el venir así porque sí produce trabajo, porque tengo que pensar todo el día, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué recurso uso? Mira lo que me pasa. En cambio, cuando yo ya sé, cuando yo ya me preparé, cuando busqué algo, cuando conozco lo que te voy a decir, ya tengo las de ganar, ya sé que lo que te voy a transmitir lo pensé. Y Dios, en primer lugar, en la enseñanza cristiana y en la parte secular también, te bendice cuando eso pasa, porque vos ya tenés, Dios ya conoce tu corazón y sabe lo que vos querés transmitir y ya está trabajando en vos y también está trabajando en el otro porque vos oraste, te preparaste, pensaste. Ayer nos pasó algo, si me dan 2 segundos, con Luciana, fuimos a tomar un café. Cuando salió de la escuela, entre la escuela e inglés, teníamos que charlar y fuimos a tomar un tecito, la merienda. Y al lado nuestro había una chica que estaba discipulando a otra, en un bar secular, cerca de casa. Y me dice, mamá, escucha. Y le digo, sí, escucho. La chica sacó su tabla y trajo un papel. Le dijo, te traje la fotocopia de lo que vamos a hablar hoy. Y dice, y también te preparé una cartuchera, porque sé que a vos te gustan los colores y remarcar, porque la vez pasada vos dijiste, uy, qué lástima que no tengo para marcar. Entonces te preparé esta cartuchera para vos con estos resaltadores. Y empezaron a hablar y le mostraba recursos y ella con su tabla y a la que estaba discipulando. Y yo digo, qué maravilloso ver en la vida ir a tomar un café a cualquier lado y la bendición de ver esto, ¿no? Y con Luciana nos quedamos y Luciana me dice, qué bueno, ¿cómo se aprende a hacer eso que está haciendo la chica? Mirá ella le decía, porque viste que una vez fuimos a una reunión y escuchamos esto, te voy a pasar la canción. Ella no solo que tenía el conocimiento, sino que estaba atenta a lo que al otro le interesaba. Y también motivó a otro que estaba escuchando, como a Luciana, para decir, ¿cómo se hace para enseñar? ¿Cómo hizo? Y entonces se preparó, estuvimos hablando, mirá cómo pensó, lo que le gustaba, se preparó con los textos que le decía. Después hoy nos enteramos en Patín que era una chica de la puerta abierta y le mandamos un mensaje y le dijimos que nos encantó lo que ayer escuchamos, que ella no sabía, pero que Dios había mirado su corazón y que había estado trabajando en lo que ella había hecho. Y fue precioso lo que nos pasó, ¿no? Pero, y es maravilloso, y ella se había preparado de una manera hasta había buscado los recursos, pero vos te dabas cuenta con esto que vos decís que Dios usó un montón de situaciones, porque ella lo pensó en los colores, pensó en todo, y la chica la miraba con una atención, recibía todo lo que ella le daba de una manera que parecía que era una erudita cuando le estaba hablando de Dios, y lo decía de una manera tan preciosa, y que yo pensaba, qué bueno poder ser un discipulador como esta joven, ¿no? Con esa capacidad de prepararse, estaba honrando a Dios, y eso es lo que yo le dije por teléfono. Le digo, la verdad es que estuviste honrando a Dios todo el tiempo, porque se veía de vos la preparación, el conocimiento, que pensaste en el otro, y cuando uno prepara una clase le pasa eso, cuando no la preparas, el otro se da cuenta, lo percibe, porque no le interesa, porque es fundamental que vos le puedas transmitir lo que te preparaste, porque Dios siempre te va a usar para su gloria en esas situaciones. Gracias, Karina, es así como vos lo decís, pero también pensemos en la posibilidad de que sean los chicos que preparen una clase, porque entonces ahí van a activar todo ese pensamiento que nosotros como maestros
activamos cada vez que tenemos que preparar, recopilar información, analizarla, reflexionar sobre ella y después mandarla de forma fácil para que el otro la entienda. Así que esa es una opción también para que lo hagamos con otros alumnos. Bueno, algún par más que me quiera contar qué cosas de las que estuvimos viendo puede poner en práctica ya mismo en su escuela, en su clase de escuela bíblica. ¿Será que son muy reflexivos y no hay ningún osado? ¿O ya los osados se pasaron? Ya estaba Miriam, Rubén. Bueno, miren, y con esto termino. Si nosotros analizamos cómo enseñaba Jesús, nos vamos a dar cuenta que esto no es ninguna genialidad. Me acuerdo, ¿se acuerdan de la alimentación de los 5.000? Es uno de los pocos, no, uno de los pocos no, es el único evento que ha sido mostrado por los 4 evangelios. En uno de ellos marca una pequeña diferencia. Ya anochecía, los discípulos le dicen a Jesús, mirá, ya es de noche, la gente está cansada, entre paréntesis, nosotros también. ¿Por qué no le decís que se vayan, cada uno a su casa, y bueno, y nosotros descansamos un poco, buscamos algo para comer? Entonces ahí fue que el Señor les dice, denles ustedes de comer, ¿no? Ahora, me imagino la cara de los discípulos, ¿no? Porque no se hubieran, nunca se hubieran pensado que iba a contestar de esa manera. Ahora, yo me pongo en el lugar de Jesús en este sentido. A veces yo miro la aguja del reloj y veo que la clase pasa rápido, yo tengo que dar un montón de cosas y yo tiro. El Señor Jesús aparentemente no estaba apurado porque después él, en uno de los evangelios, dice que le dijo, nosotros le vamos a dar de comer, y entonces él contestó, ¿y qué tienen ustedes? Como diciendo, ¿qué recursos son los que tienen? ¡Qué pérdida de tiempo! Podemos decir. ¡Qué pérdida de tiempo! ¿Qué recursos podían juntar estos chicos, estos discípulos, para darle de comer a 5.000 personas que ya sabemos que no eran 5.000, eran más porque se contaban nada más que los hombres? Era ridículo, era una pérdida de tiempo. Pero ¿eso qué hizo? Activó la cabeza de todos. Yo no sé, pero me imagino a Pedro y a Andrés diciendo, pero ¿qué vamos a juntar? De alguna manera, ese chico llegó cerca de Andrés con sus 5 pancitos y sus 2 pescaditos, porque evidentemente tuvieron que salir a decir, a ver quién tiene algo. Entonces vos decís, ¿para qué esa pérdida de tiempo? ¿No decía mejor, muchachos, yo ya sé, tenemos hambre, ustedes no tienen recursos, déjenme a mí y hacemos todo como ya sabemos que se sigue la historia? Pero él lo hizo para que ellos descubrieran su situación, qué recursos tenían, cuál era la envergadura del desafío que tenían por delante, el hecho de que lo tenían a Jesús al lado. Hay un montón de cosas que ellos tenían que pensar. Y eso lo pensaron gracias a una pregunta que les hizo Jesús. Si no, eso no hubiese pasado. Entonces, fíjense qué importante es que hagamos las preguntas correctas a nuestros alumnos. Aunque tardemos un poco más, y esto me lo digo a mí misma, porque yo soy de las que tiro información a troche y moche, pero yo tengo que bajar los decibeles de información y subir los decibeles de reflexión. ¿Por qué? Porque es necesario que aunque tardemos un poquito más, haya espacios de reflexión, de pensamiento, de análisis, de comparación, de identificar actitudes, de interpretar en profundidad las cosas que el Señor Jesús nos dice o lo que nos dice su palabra. ¿Por qué están escritas? ¿A quiénes se estaba refiriendo? ¿Eso se parece o no se parece a la situación que estamos viviendo nosotros? Todo eso no lo pueden hacer ni adelante de YouTube, ni lo pueden hacer adelante de un video. Eso lo pueden hacer adelante de un maestro que con amor los guía para que reflexionen y para que su cabeza, su cerebro se acomode a los principios de Dios. Para eso estamos nosotros ahí.
Para eso estamos nosotros ahí. Así que hoy lo que le quiero decir es esto. Tenemos una función muy importante. El hecho de que ahora la información no esté nada más que en nuestras manos, no nos ha sacado nada de poder. Al contrario, tenemos una responsabilidad muy grande. Nadar entre tanta información, explicar a los chicos cuál es la pertinente, cuál es la importante, y apuntar a que reflexionen sobre eso. Ya sabemos cuál es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios apuntada y pertinente a las situaciones que ellos viven cada día. Así que espero que todo esto les sirva para que capaz en la próxima clase puedan pedir un resumen, o puedan hacer preguntas, o puedan pedir que sea interpretado algo que hayan leído, de forma que nuestros chicos cada vez puedan pensar, reflexionar y así aprender de Dios y de lo que puede hacer en nuestras vidas. Vamos a terminar con una oración. Ricky, ¿podés orar? Señor, te queremos dar las gracias por este tiempo que pudimos estar juntos, así por este medio, pero juntos en el espíritu y abiertos a lo que vos querés para nuestras vidas. Gracias, papá, porque nos das el privilegio de servirte a través de la enseñanza y hacernos idóneos, hacernos que estemos preparados para poder hacer que los chicos reflexionen y puedan tener esas estructuras mentales que los formen de acuerdo a tu palabra, para que cuando venga algo que no sea de tu palabra, ellos puedan darse cuenta. Señor, seguí trabajando en nuestra mente, en nuestro espíritu, y gracias, Padre, porque contamos con la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Y todo esto te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, muy bien. Les agradecemos a todos haber estado acá. Gracias a los que vinieron por primera vez, por la visita. Siéntanse con libertad si quieren, no sé, capaz que tienen algún tema que les interesa que en una de esas pueda ser tocado más adelante. Pero la cuestión es, como maestros, aprender y compartir, ¿no? Porque capaz que cosas que a nosotros nos hacen bien en la clase y que nos dan buenos resultados, podemos compartirlo para que también sea una bendición para otros.